Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios. Aleluya. Dios sabe lo que necesitamos. No hay nadie más que Dios que sepa nuestra necesidad. Nosotros al nacer en esta tierra completamente nos desconectamos de nuestras necesidades reales. Y Dios, rico en misericordia, proveyó su palabra para darnos entendimiento de lo que realmente son nuestras necesidades. Amén. Bueno, el Señor lo bendiga. Tome un asiento un momentito. Gloria al Señor. Bueno, estamos agradecidos a Dios de verdad por darnos un tiempo de reunirnos. Tantas cosas pasan en este mundo que la gente aún sin Cristo, ellos captan, es visible que la tierra está pasando por un momento muy difícil. El ser humano está pasando por una situación muy caótica también, la moral y todo ello. Bueno, nadie se niega el fin, ¿no? Y el corazón del hombre cada día está volviendo otra vez a manifestar ese odio y esa ira que estuvo en las edades de la iglesia. A veces nosotros todavía no somos conscientes cuánto privilegio tenemos el poder reunirnos sin impedimento. Ser cristiano hoy pues es diferente a lo que era en las edades. Declarar ser cristiano en las edades era decidir perder su vida en esta tierra, de darlo todo. Y como premio, bueno, ser matado de toda forma de tortura posible, ¿no? Y Roma se especializó en ello. Entonces, el punto es que si todas las cosas están llegando a su fin, debemos poner mucho interés en los requerimientos para no perecer con el mundo y la gente que rechaza a Dios. Tenemos la gran oportunidad de ello, porque ¿de qué nos serviría pues saber que viene el fin, saber que todo está mal si nosotros no logramos obtener aquello que marque la diferencia, que testifique claramente ante Dios de qué lado esa es nuestra decisión estar? Por lo tanto, agradecemos a Dios que Dios nos dé la oportunidad de reunirnos, hermanos. Para mí cada reunión yo creo que Dios nos va a demandar un día por cada vez que nos reunimos, de aprovechar bien las cosas al máximo, en adoración, en canto, pues en la atmósfera, en todo, y más aún en la predicación. Conscientes de ello, cada día que tome lugar en nuestro corazón más seriedad, gratitud a Dios por permitirnos estas oportunidades. Gloria al Señor. Bueno, también para anunciar un poco cómo va a ser este viaje a México, estaremos saliendo el 2 de junio. Bueno, ya estamos menos de 2 semanas, ¿no? Y eso es martes. Entonces martes en la tarde estaremos llegando a Querétaro. De Querétaro salimos en la tarde hacia Monterrey. Entonces estaremos en Monterrey el miércoles, si Dios permite, teniendo culto en miércoles. Por cuanto estamos viajando, no sabemos si puede que nos quedemos para el jueves o el jueves nada más regresamos. Pero el miércoles, si Dios permite, estaremos allá. Si todo va bien, porque usted sabe, contratiempos, ese es el plan, ¿no? Estar el miércoles en Monterrey. Y bueno, a partir del viernes
a más tardar, si Dios permite, o jueves mismo en la noche, llegar a Querétaro y tendremos, bueno, varios cultos, ¿no? Mañana y tarde creo que son los cultos. Y va a ser un poco traginoso, pero es un privilegio tener la oportunidad de esforzarnos en las cosas de Dios. No solamente es tal vez un viaje, una visita de hermanos, sino que haya la seriedad en nuestro corazón de realmente rendirnos a Dios cada uno y sacar el beneficio para nuestra fe, porque el tiempo en realidad es corto y no podremos operar las cosas de Dios sin la fe que se requiere, porque la fe es la que nos mueve en acciones. Depende de cuán robusta sea la fe, ¿no? Nos mueven acciones que agradan a Dios. Entonces, también luego de eso, si Dios permite, el miércoles 17, a partir de 17 tenemos reuniones en Lima con los hermanos, miércoles a domingo, y bueno, los hermanos están bien motivados y querían antes, ¿no? Pero medio que el tiempo no daba por el viaje que regresamos de allá. Entonces, si Dios permite, estaremos, y todavía estamos hasta ese día y no hay inconvenientes, ese es el plan. A partir de miércoles estar en Lima, teniendo compañerismo con los hermanos y ¿no? Todavía aprovechar que tenemos esa libertad, esas oportunidades de reunirnos. Entonces esos son los dos eventos. Aparte de eso hay más, pero todavía no están confirmados y lo veremos después de regresar. Y entonces, cuando nos da la oportunidad Dios de movernos de esa manera, que podamos tener el respeto debido, sobre todo a Dios, luego a su pueblo, luego suplicar la guianza de Él, que nos mueva de una manera, ve usted, donde Él realmente tenga el liderazgo, porque nosotros podíamos ser movidos en la voluntad permisiva de Dios y no queremos eso. Y vamos a ver hoy un tema para ver cómo nos conviene en este día operar. Entonces, no creo que más tenga que decir. Vamos a entonces ahora tomar la palabra. En Segunda de Crónicas, capítulo 21. Vamos a lecturar la escritura. Estamos viendo el segundo sello, o sea, era tan mortal en lo natural, siendo que aquí él no puede operar en lo natural aún, hasta la tribulación, el diablo, pero su poder homicida no ha cesado y está matando más que nunca, ¿no? Entonces operó en el caballo blanco, hizo un trabajo para traer a escena esta muerte que viene en camino, lo cual dijo el hermano Branham en el cuarto sello, cómo es que este jinete mataría de verdad millones, hermano. Dije que Dios nos ayuda a mirar estas verdades de una manera tan ungida en nuestro ver, de verdad que podamos ser beneficiados grandemente en la palabra. Aleluya. Recuerde que los sellos son completamente sobrenatural. No había mente humana. Ningún super estudioso, gente consagrada tal vez, grandes eruditos en la Biblia, nunca le pudieron pegar a ninguna verdad de los 7 sellos. Por lo tanto, claro, es sobrenatural. Entonces, todas esas unciones están hoy en la tierra, pero en una esfera sobrenatural.
Si nosotros entendemos esa batalla que Pablo enseñó, que no es contra lucha contra carne y sangre, y logramos por la palabra mirar ese enemigo más allá de carne y sangre, ese enemigo sobrenatural, no es difícil vencerlo, porque tenemos con qué. El punto es descubrirlo y luego apuntar bien nada más y enemigo fuera. Entonces, leamos Segunda de Crónicas, capítulo 21. Aleluya. Segunda de Crónicas 21. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice: durmió Josafat con sus padres, ese tremendo rey que trabajó contra Israel, ¿no? Y lo pusieron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos del rey de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. ¿Qué cosa? En Judá, en Jerusalén, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. O sea, todo esto hizo, se volvió homicida, hizo lo malo, y anduvo en toda la idolatría de Acab. Pero aquí está la clave, dice, ¿por qué él hizo eso? No debió haber hecho eso. Y la Biblia dice que no hubiese hecho eso. Lo que hizo, ¿por qué hizo eso? Es porque tenía por mujer a la hija de Acab, Atalía. Ahí hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, te agradecemos por darnos este día la quietud, Señor, alrededor de tu palabra, la disposición de cada creyente, que puedas ungir, Señor, nuestra visión para mirar la realidad. No queremos, Señor, nuestros deseos. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tampoco queremos, tú nunca nos darás la razón, porque tú eres el único que está correcto. Nosotros venimos con el entendimiento que hay más cosas que deben ser corregidas en nosotros, y a suplicarte que no te detengas, Señor, en esa labor que has empezado en cada uno, sino que la termines. No tomes en cuenta, Señor, y nosotros enséñanos a no tomar en cuenta y a entender cuán necesario es estar convencidos y decididos a no operar por lo que nos parezca o sintamos, pero a que quede claro para nosotros que nos conviene que tu voluntad se opere en nuestra vida, Señor. Que de esa manera vengamos a tu palabra, Señor. Entonces podremos nosotros estar disponibles para que tú puedas, Señor, obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Confiamos que esa será nuestra actitud. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por ello, Señor. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces también Dios bendiga a todos nuestros hermanos en el internet, a diferentes lugares donde ellos estén. Y vamos a entonces a ver este tema, cómo es que la palabra del Señor muestra, ¿ve?, estas cosas. Entonces, leemos aquí en Segunda de Reyes cómo es que viene a escena en Judá ahora este rey Joram, el hijo de Josafat. Es tremendo porque
ya es Jerusalén el lugar que Dios había escogido. Recuerden que Jerusalén fue conquistado por David y tomó lugar el reino impresionante de David, luego el de Salomón. Bueno, de ahí se dividió el reino y vino a escena las 10 tribus acá y las 2 tribus, Judá y Benjamín acá. Y las otras 10 tribus empezaron a tener reyes sin el plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Pero cuán tremenda es la ignorancia, hermano. Porque ellos debieron haber sabido que Dios nunca prometió para ellos un liderazgo de otra tribu. El liderazgo y el reino que iba a tomar lugar en la vida de ellos era de Judá. Pero nos damos cuenta que estas 10 tribus aceptaban cualquier otro rey. Y definitivamente Dios da el deseo de la gente. Si nosotros no queremos estar correctos, Dios no puede quitarnos lo errado. ¿Sí? Ese es Él. Ahora, de hecho, que al final, si vamos de todos modos, Él va a juzgarnos. Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? Tú no quisiste ser ayudado. Nuestra estadía en la tierra es para que por nuestra voluntad propia nosotros decidamos operar en la verdad o en la mentira. Entonces, estas 10 tribus, nos damos cuenta cómo es que permitieron, ve usted, que reinen sobre ellos reyes cerrados. Pero luego tomó lugar rey tras rey, desde Jeroboam en adelante. Esos reyes cerrados nunca les pudieron llevar a la palabra. Usted se dará cuenta que no hubo ningún rey en Israel que quiera y tenga el interés de llevar la gente a la palabra. No hubo. Cada vez, porque lo único que podrá mover el pueblo de Dios a la palabra, lo cual es la verdad, ¿ve? Lo cual es el logos, lo cual es Cristo, lo cual es la vida, el camino. No puede nadie volvernos hacia eso salvo sea enviado de Dios. Porque desde que entró Saúl, que había escogido el pueblo, Saúl no tomó ningún interés de volver el pueblo a la verdad, porque él mismo no podía operar ahí. Usted se da cuenta cuántos años el arca estuvo lejos, no le importó a él. Pero ni bien David, que Dios había escogido, ni bien David vino a escena, él tuvo interés de volver el pueblo hacia Dios, hacia Jehová. Él tuvo interés de ver el arca en escena. ¿Por qué? Porque David fue escogido por Dios. Usted vigile el libro de Reyes y usted se va a dar cuenta, ningún rey en las 10 tribus tuvo interés de hacer protagonista la ley de Dios, la palabra de Dios para el pueblo. ¿Ve? Entonces, pero eran reyes, porque el pueblo los aceptaba y todo por el estilo. Aparentemente Dios había ordenado que tengan rey las 10 tribus. Recuerda, hay la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. En su voluntad permisiva Dios permite porque usted así lo desea. ¿Ve? Porque de repente a usted así le parece. Pero siendo que somos cristianos, deberíamos tener interés en investigar en la palabra cómo debe vivirse la vida cristiana. Pero si usted quiere, lo puede vivir como a usted le parece. Porque cada uno de los reyes debiera haber investigado cómo debería ser un rey para el pueblo de Dios, porque no era cualquier pueblo, no era en cualquier nación, no era cualquier raza, era una raza que Dios escogió. Pero había reyes que no les importaba saber cómo Dios dice que deberían reinar. Empezaron a más bien buscar consejo de sabios, consejo de buenos asesores y su propio consejo. Y de esa manera empezaron a apartar cada vez más lejos, más lejos, más lejos al pueblo de Dios de la ley de Dios. Por eso es importante. Cuando David entró al reino, usted se da cuenta cómo es que David empezó a interesarse como un rey debería gobernar. Porque cuando usted lo ve a David en todos los salmos, empezando por el Salmo 1, diciendo que debe ser protagonista la palabra de Dios, es porque él miró en Deuteronomio como Dios había dicho que un rey debería sacar la copia del libro de la ley y todos los días de su vida debería estar haciendo protagonista cada día la palabra de Dios para él. ¿Con qué objetivo? Que no se vaya a ensoberbecer sobre sus hermanos, porque de esa manera aprendería a temer a Dios.
David dijo, no, nunca temeré a Dios. ¿Por qué los demás no temen? Él miró cómo es que Saúl no tenía temor de Dios, sabiendo la verdad. Entonces él entendió por la palabra que lo único que nos devolvería el respeto a Dios y su palabra es tener compañerismo diario con la palabra del Señor. Entonces David, todos los salmos, empezó a hablar de su relación con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese era el requisito para un rey. Un rey no debería apartarse de la palabra del Señor. Eso es Deuteronomio, busquémoslo. Debe ser Deuteronomio 17 por ahí. Deuteronomio 17, verso 14. Deuteronomio 17, verso 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites, es Moisés dándoles la palabra, y digas, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Quieren rey? Está bien. Pero ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, Dios advirtiéndole. Está bien, deben tener rey, pero no cualquier rey. Es lo mismo para nosotros. Nosotros deberíamos tener, ve usted, tener predicadores, sí, pero tiene que ser lo que Dios decide darnos. Debemos tener un compañerismo, debemos tener una iglesia, hermanos, sí, pero recuerde, debemos tener interés en aquello que Dios ha provisto para nosotros. Entonces dice, no pondrás sino el que Dios escogiere para ti. Y ese es el fracaso de cada uno de nosotros, que si fracasamos, ese es el fracaso. Poco interés en buscar que lo que nosotros tengamos sea aquello que Dios ha dispuesto para nosotros, en cada área de nuestra vida. Entonces, dice el verso, de entre tus hermanos pondrás rey, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, no debe reinar. Verso 16, dice, pero este rey, ahora observe, aquí esta es la clave, pero este rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos de poder, ¿sí? Horse power, ¿no? Caballos de poder. O sea, no debe él buscar hacerse superpoderoso y a veces a toda costa, hasta volviendo a mirar a Egipto para ello. Porque Jehová os ha dicho, no volváis por este camino, ¿no? Nunca el rey debe hacer retroceder al pueblo de donde el profeta lo sacó. Un predicador nunca debe buscar volver al pueblo de donde lo sacó Moisés, ¿sí? Un predicador también es tomando la autoridad de la iglesia. ¿Ve? Hermano, tiene que haber pastores, tiene que haber apóstoles, cierto. Pero ¿cómo deben operar ellos? No deben enseñorearse. ¿Para qué es? ¿Ve? Es. Entonces uno de los requisitos es que no debe ese líder, ese rey, volver el pueblo hacia donde el profeta lo sacó. Entonces este mensaje nos sacó del sistema denominacional. Un predicador para él tiene que quedar claro, jamás debe buscar otra vez mirar hacia allá, hacia el estilo denominacional, la forma denominacional, mucho menos a un compañerismo denominacional. Egipto. Mucho menos permitir que la gente retroceda. No, dijo, no vais a dejar que el pueblo retroceda hacia Egipto. No debe volver por ese camino. Retroceda. Unos salieron de la denominación, otros del mundo. No, que jamás retrocedan. Ese es un rey que tendrá a su pueblo siempre marchando hacia adelante, hacia Dios. Entonces, dice aquí, verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Usted sabe lo que desvió a Salomón, ¿no? Mujeres. ¿Ve?
Tremendo, como un hombre como Salomón, ¿no? Entonces, no amontonará ni plata ni eso, o sea, no buscará tanto en lo natural. Ahora, todas esas cosas, pero dice el verso 18, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. No de alguien por ahí que sacó un pedazo, otro, no, lo original, exacto, lo mismo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Esa es la forma de que un rey debería operar. Por eso vemos, decía la Biblia, he aquí un hombre conforme a mi corazón, por David. ¿Pero por qué decía? Porque David está caminando en el reino de acuerdo a las condiciones puestas por Dios. El rey debería ser protagonista diariamente para él la palabra de Dios. Por eso vemos a David: cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, es más precioso que el oro, más que la plata, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, hermano, cómo habla David en todos los salmos de su relación con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué era un fanático? Porque Moisés enseñó que esa es la clave de ser un rey que agrade a Dios, un rey que pone Dios. Entonces, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Observe, lo tendrá consigo, leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos y para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de sus mandamientos de diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue los días de su reino y el de sus hijos en medio de Israel. Muy bien. Entonces encontramos cómo es que vino a escena el rey errado, Saúl. Para Saúl esta instrucción no lo tomó en cuenta. Y vemos en su vida, para nada esto lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó. Dios nunca va a llamar, piénselo. Porque al que Dios llama, Dios lo instruye cómo operar. ¿Sí? Es la clave para todo. Ahora, hermano, si usted acepta como cristiano el llamado de Dios, ¿cuál es la clave? Que a usted Dios le va a instruir cómo ser cristiano. ¿Sí? Pero si usted no acepta o no le interesa la instrucción de Dios, tal vez usted mirará como otro vive en su vida cristiana e imitará según lo que parece. Esto me parece bueno, lo tomaré; esto no me parece, no lo tomaré. Y así definitivamente, por más que tengamos años que parecían buenos, Saúl fue rey de todos modos y tuvo algunas victorias y le fue bien, y mujeres y carros y una tremenda dinero y todo tuvo. Pero eso se acaba. Igual nosotros. Puede que tengamos iglesia, una vida buena, limpia, sin los requerimientos de Dios para operar la vida cristiana, todo eso terminará y tendremos un final donde Dios rechazará. Él advirtió que rechazaría todo lo que se opere fuera de sus condiciones. La palabra de Dios es perfecta. Dios sabe por qué advierte todo lo que advierte. Entonces, cuando vemos esas cosas que tomó lugar, un tremendo reino, y luego vino Salomón. ¿Y por qué Salomón cayó? La Biblia dice, leamos dónde estuvo la caída de Salomón. Eso es Primera de Reyes. Capítulo 11. Observe. O sea, era invencible. Salomón también, usted sabe cómo empezó su reino.
cómo es que, hermano, él clamaba: Señor, dame más sabiduría. ¿Ve? Y Dios se agradaba tanto, porque eso es lo que David le enseñó a Salomón. Usted puede ver la enseñanza de David a Salomón en Proverbios 4, me parece. ¿Ve? Donde dice: yo tuve un padre que me enseñaba ante todo, hijo. Leámoslo, hermano, y volvemos aquí. Es importante. Yo creo que la palabra del Señor es lo mejor que hay, dijo el hermano Branham. Nuestras palabras, ¿de qué nos vale hablar tanto nuestras palabras, siendo que comparado con la palabra del Señor, la palabra de Él tiene mucho valor? Entonces, Proverbios capítulo 4, tenemos al rey David. Luego, mire, Salomón va a venir a escena, y Proverbios escribió Salomón. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién era el padre de él? David. Entonces era delicado y único delante de mi madre. Era su único hijo. Usted sabe que el otro hijo se murió cuando tuvo David con Betsabé. Entonces dice: ¿pero qué es? Pero él me enseñaba. Observe lo que David enseñaba, lo que David predicaba. Ahora, esa enseñanza de David no tuvo efecto en los demás, solo tuvo efecto en Salomón. David reunía a sus hijos y empezaba a predicar los demás. ¿Se da cuenta cómo Absalón pudo ser tomado por Satanás, como Adonías, como los demás hermanos? El otro que violó a su propia hermana. ¿Cómo Satanás podía tomar los hijos de David? Pero en medio de eso hubo uno, ¿no? Entonces dice: yo tuve un padre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará. Ámala, te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela. Esa es la clave, hermano. Yo quiero que usted tomara estas cosas. El verso 8. Porque esa es la clave de nuestro éxito con Dios. Adquiere sabiduría. Esa es la palabra de Dios. La sabiduría de la cual está hablando Salomón es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice: cuando nosotros tengamos esa palabra o esa sabiduría, engrandécela, y ella te engrandecerá. Por eso la clave es que nosotros tengamos un interés personal, no solamente ser miembros de iglesia, sino de poner en protagonismo absoluto, luchar por poner en escena, en lo alto, la sabiduría, lo cual es la palabra de Dios. Entonces esa misma palabra le engrandecerá, tal vez no para con los hombres, pero para con Dios. ¿Ve? Y ser engrandecido con Dios, para Dios no es pues como es acá en el mundo, ¿no? Que Dios hace un montón de arrogantes y todo por el estilo. ¿Ve? ¿Por qué Dios es tan grande? Porque puede ser sencillo. O sea, Él engrandecerá a cada uno al nivel de Él, a la manera de Él, a todo lo que Él es. Pero la clave y el objetivo de cada persona es si cuánto interés tiene, cuánto entendimiento que le conviene engrandecer la sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, o la palabra de Dios ante todo. Entonces dice Salomón: él me enseñaba eso. Yo tuve un padre que me predicaba eso, y cuando Dios vino y le dijo: Salomón, ¿qué quieres? Su corazón estaba todos los días, David, motivándola hacia eso. Dios le dijo: ¿qué quieres, Salomón? Oh, sabiduría, Señor, quiero sabiduría. Dice: Dios se agradó tanto, hermano, tanto se agradó, que dijo: por cuanto me has pedido esto, te añado riquezas y todo por el estilo. Pero la gente de hoy va a Dios: ¿qué quieres? A ver, usted viene de: ¿qué quiere? Es que quiero sanidad, es que quiero esto, es que quiero lo otro, es que el trabajo, es que lo otro. Señor, ayúdame, tengo una deuda aquí, ayúdame. Recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay poco interés en las personas hoy de ser conocedores y sabios, ¿ve? En agradar, en lo que es la voluntad de Dios, en lo que le agrada a Dios, en lo que es el plan de Dios, la palabra de Dios. Poco interés, pero que tome lugar eso en nuestro corazón. Entonces, volvemos a Primera de Reyes, once. Dice Primera de Reyes 11: pero el rey Salomón amó
Ahora escuche. Ahora amó, dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. ¿Cómo es que? Por eso esto no es algo así de simple. ¿Quién podía hacer frente a Salomón que tenía la palabra? Hermano, nadie quería hacer guerra a Salomón. Nadie. ¿Cuál era el éxito? Me enseñaron a amar la palabra, amar la sabiduría, engrandecer la sabiduría. Cuando Josafat leímos que decidió poner la palabra como preeminencia y trabajar para que en todo su reino se conozca la palabra, dice que todas las naciones empezaron a temblar y a nadie quería hacer guerra a Josafat. Volvamos a leer eso. Segunda de Crónicas. Dice el verso 6. Y se animó en su corazón, dice Josafat, su corazón en los caminos de Jehová. Segunda de Crónicas 17, verso 6. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Muy bien, destruyó eso. Entonces dice, al tercer año de su reinado envió príncipes. Sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Eliasim y Jorán. Los envió por todo el pueblo. ¿Para qué? Dice, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Dice el verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, recorriendo todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, ¿cómo es que, no? El rey decidiendo un programa de educación a su pueblo, pero que lo eduquen con las leyes del Señor, que el pueblo conozca las leyes de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Observen. Dice el verso 10. Entonces dice que, y cayó el pavor o el temor o el miedo de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Nadie quería guerra contra Josafat. ¿Por qué? Porque él tenía un programa de educar el pueblo de Dios en la ley de Jehová, de acabar con el analfabetismo del pueblo de Dios con respecto a la ley de Jehová. Él no estaba contento que su pueblo sean ingenieros, mecánicos, arquitectos. Eso está bien, dijo, pero que deben conocer la ley de Jehová. Ahora parece sencillo, porque la gente está buscando tener al mundo en paz, acabar con el deseo de guerra, con el deseo. Rusia quiere que nadie se atreva a hacerlo guerra. Estados Unidos quiere que nadie se atreva a hacer la guerra. Entonces ellos piensan, cuando tenga más bombas, cuando tenga misiles, cuando tenga aviones, superaviones, ¿se van a asustar de mí? No. ¿Ve? Cuando la gente se asusta y no quiere hacer guerra, cuando ese rey no tiene la palabra de Dios. Entonces, nadie quería hacerlo guerra. Ese eran los días de Salomón. Cuando Salomón amó la sabiduría de Dios, amó la palabra, nadie quería hacer guerra a Salomón. Más bien dice que le llevaban a este Salomón, venían con regalos, venían con ayudas, venían con todo a Salomón. ¿Por qué? Porque tenía la palabra del Señor que su padre David le había enfatizado. Porque David entendió, David fue un rey escogido por Dios, Salomón un rey escogido por Dios. Pero ahora mire aquí, tenemos el mismo cuadro. ¿Ve? Tenemos el mismo cuadro. Josafat, un rey escogido por Dios. Jorán también es de Judá. Y el diablo luchó y luchó para sacar fuera de escena a David, y casi lo hace con este acto del adulterio. Si David no hubiese operado en humillación y en arrepentimiento como lo hizo, y pagó el precio de su pecado y todo por el estilo, tal vez en los días de David nada más hubiese acabado el reino. ¿Ve? Pero por causa de que David conocía la palabra, él entonces decía: Señor, tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. ¿Ve? Mi pan de día y noche es mis lágrimas. Yo sé que a un corazón contrito y humillado no despreciarás. Él decía: examíname, si todavía hay maldad en mí, sácalo, Señor.
Mírame, Señor, ve si hay iniquidad dentro de mí. Oh, hermano, realmente era sincero. ¿Ve? Entonces, pero el diablo no se detuvo. Vino Salomón bien instruido por David y trabajó y trabajó y trabajó con Salomón. Ahora, piénselo. ¿Cómo es que trabajó? ¿Cómo es que el Salomón, sabiendo la palabra poco a poco? Es el mismo plan de este diablo, porque el diablo es el mismo desde el Edén, ¿no? Solo que para entenderlo mejor, Dios le puso nombres, lo registró, tal vez lo llamó Jezabel, lo llamó Atalía, lo llamó Balaán en ciertas ocasiones. Es para entender mejor sus ataques, pero era el mismo con el que luchó David, es el mismo con el que luchó Salomón, es el mismo con el que luchó Josafat, es el mismo con el que luchó Joram, el mismo. Solo que ahora ya está operando de diferentes maneras y el Espíritu lo registra porque Dios sabe que estaría operando en este día. Entonces, cuando no podía hacer frente a Salomón con guerra ni nada por el estilo, pero el diablo no va a... Mire ahora, cuando el diablo sabe que esa gente tiene la palabra, que es un pueblo que tiene la palabra, que es un Salomón que tiene la palabra, entonces los reinos iban a ofrecer a Salomón de todo, pero cada rey llevaba a su hija. ¿Sí? Pero Salomón y llevaba a su hija bien instruida. Pero como tenía tanto la palabra, era difícil que lo hagan caer. Entonces el diablo instruía a otro rey, a otro rey. O sea, qué casualidad que todos los cananeas de cada reino lo conquistaron a Salomón. Porque algo descuidó Salomón, algo no vigiló Salomón, algo que Dios registró para esta hora, que nosotros vigilemos en esta hora. Cuando vemos un pueblo que empieza a tener la palabra, ya no es las 10 tribus de Israel, porque son las 2 vides. A la vid falsa rápido lo conquista y lo contamina. ¿Sí? Pero cuando se trata de la vid correcta, que era las 2 tribus, gente que tenía la palabra, tenía Jerusalén, tenía el rey de Judá, mire cómo va a operar con ellos. Entonces, dice el hermano Branham, nos suelta algunas cositas. Yo les leí la vez pasada. Voy a leerle para que recordarles, para que usted vea lo que pasó con este Joram. Ahora dice que la Biblia, el primer rey corrupto terriblemente y trae la idolatría a Jerusalén, todo, que es Joram. Dice, mató a sus hermanos. Piénselo, qué malvado se volvió. Mató a los príncipes de Judá. ¿Por qué era tan malo? No dice, porque tenía como mujer, ¿quién? La hija de Atalía, la hija de Jezabel, la hija de Acá. Ahora, ¿cómo llegó esa mujercita ahí? No fue casualidad, hermano. El diablo estaba usando a Jezabel. Ahora, el diablo usó, porque el diablo en realidad no conocía el plan de Dios. El diablo dice, cuando miraba a Abel, y se lanzó con todo su poder contra Abel. Cuando vio a David, puede ser, digo, y se lanzó con su poder. El diablo vivía el presente, siempre atacando, haciendo sus planes, y el Espíritu Santo registrando, porque el diablo no sabía a la hora que Dios va a obrar, a la hora que Dios va a cumplir sus promesas, de traer a escena esa simiente que acabe con la simiente de la serpiente, que le hiere en la cabeza. Pero Dios empezó a registrar todos sus hechos, sus acciones, sabiendo que en el fin, ese espíritu que está obrando allá en cada situación, en el fin estaría haciendo lo mismo. Porque muchas más cosas hizo Jezabel, Dios no lo registró. ¿Por qué? Porque esas acciones no estarían en el fin. Solo registró lo que estaría en esta hora. Por eso que la Biblia es un libro dirigido para este día. Por eso que Daniel quiso entender, no Daniel. Los discípulos en la primera edad, allá en Hechos 2, le dijeron, Señor, restaurarás el reino. Esta es la hora, a ustedes no les toca saber, le dijo, ni las razones ni los tiempos. Pues, ¿a quién les toca? A Éfeso, menos. A Esmirna, menos. Si a la edad más gloriosa, la edad de las edades, la más gloriosa es la apostólica, y a esas dijo no les toca. A Éfeso menos, pero hermano. Esmirna, menos, la Odisea. Va a venir el fin del mundo y la Biblia no va a ser clara. Hay un pueblo para el cual se escribió. Por eso que es un día impresionante. Solo que hay que despertar nuestro entendimiento hacia esas realidades. Entonces, en la edad de Tiatira, predicado el 8 de diciembre del año 60,
cuando el hermano Branham predica las edades, el párrafo 111 dice que la hija de Jezabel se llamaba Atalía. Ella, dice Jezabel, hizo que Atalía se casara con Joram. O sea, ¿cómo es que logró? Lo convenció el hijo del rey de Judá. Y muy pronto, dice, entonces, cuando eso sucedió muy pronto, los altares de Baal ahora estaban en pie en Jerusalén. Y ustedes tienen que ir no tienen que ir a la historia, eso es la Biblia, dice. Su hija Atalía se casó con el hijo de Josafat, el cual era Joram, y sus hijas hicieron la misma cosa que ella hizo. Entonces, observe aquí. ¿Cómo es que dice no fue Atalía, fue Jezabel, quien fue el logro de Jezabel? Atalía con Joram era el logro de Jezabel. El logro de Jezabel en Jerusalén. Oh, hermano, ¿se da cuenta? El logro de Jezabel en la tribu de Judá. No podía Jezabel directamente, ¿ve? Pero Jezabel tuvo un plan. Su hija. Porque Jezabel era pagana, Jezabel no era israelita. Pero aquí viene Atalía, media judía, media gentil. Y a esta jovencita es con la que Jezabel va a trabajar. Porque nosotros encontramos aquí cómo es que el rey, veamos un poquito Segunda de Crónicas. Dice la Biblia, el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, que muere Asa y en su lugar reinó Josafat su hijo, ¿no? El cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente en su guarnición en la tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en los mandamientos y no según las obras de Israel. Ahora, ¿cómo es que cuando Jezabel viene a escena y Jezabel está operando y Elías, escuche, Elías primero viene al mundo de Israel, al mundo denominacional, al mundo religioso de la vid falsa, pero a Judá no llegó Elías? La Biblia registra que llegó las cartas de Elías, ¿no? ¿Ve? Cuando se manifieste el pueblo de Dios, la novia en el fin, esa novia se manifestará y las cartas de Elías llegarán al rey, al cual Jezabel quiere conquistar. Y ha puesto la mirada, Jezabel lo puso la mirada a Joram. Jezabel sabía, no puedo con Josafat, no hay cómo. Pero cuando dice la Biblia, vio Jezabel, edificó su reino, su idolatría, logró conquistarlo a Acab. ¿Cómo es que el diablo ungió a esta mujer, Jezabel? Para enamorarlo a Acab, para conquistarlo. Porque Jezabel era hija del sacerdote adorador de Baal. Era una pagana. La religión falsa logró conquistar e infiltrarse en la vid falsa, en las 10 tribus. Ahora, ella sabía lo que funciona, ella sabía cómo entró a Israel. Entonces, cuando ella edificó y empezó a matar profetas y todo por el estilo, cuando Josafat empezó a oír, mira lo que está haciendo Jezabel en Israel, Josafat dijo, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, porque Josafat conocía la palabra y tenía la palabra. Entonces empezó a armar su ejército para atacar a Israel. Empezó a armar su ejército para atacar a Acab y Jezabel. Y la Biblia dice, hizo fuerte, todo su poder lo hizo contra Israel. Y decidió no tener nada de Israel con él. No caminó en los caminos de Israel, dice, sino buscó el camino de David. Pero pelear con Jezabel no es fácil. Es muy astuta. Es terrible. Entonces, cuando Jezabel se dio cuenta, Jezabel sacó su cuenta. No puede enfrentarse a Josafat porque la Biblia registra que ninguna nación se arriesgaba a enfrentarse a Josafat.
Porque cuando Josafat entró en la palabra, todos empezaron a temblar. Toda la nación estaba temblando. Y por más que Jezabel hubiese querido enfrentarle a Josafat, en guerra no podían, porque no tenía ningún aliado. Y se volvió tan poderoso, Dios dice, lo hizo tan poderoso, dice la Biblia, Dios. ¿Por cuánto hizo eso? Si usted lee el verso 5, Jehová dice, como no caminó en las obras de Israel, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Se lo hizo poderosísimo. Entonces tenía medios con los cuales tener un super ejército, armas, entrenamiento, todo. Entonces Jezabel sabía, no puedo pelear con él. ¿Cómo enfrentarse a Josafat? ¿Cómo hacerlo frente? Oh, hermano, es ahí donde ella empezó a trabajar con el plan Atalía. ¿Cómo lo conquisto? ¿Cómo? ¿Ve? No puedo, buscó todo con Josafat, no hay forma. ¿Ve? Pero empezó, dice la Biblia, Joram era el primogénito de Josafat. Entonces todo el objetivo de Jezabel se centró en Joram. Joram llegó a ser el blanco de Jezabel, el objetivo de Jezabel, Joram. Ahora todos los ataques tenían que ser contra Joram, y los misiles iban a ser hermosos. ¿Ve? Para que lo deje caer, ahí viene un misil. No se veía peligroso, se veía hermoso. Más bien hay que darle la bienvenida. Oh, hermano, tal vez en ese conflicto, en ese momento de guerra, tal vez vino una muchacha, ¿a dónde vas? No es que quiero visitar allá y todo por el estilo. Jezabel sabía, no es por guerra, no se puede en lo natural. Entonces ella buscó a toda costa, instruyó a su hija y le enseñó y le convenció que ella debería vivir para los propósitos de Jezabel, que ella debería vivir para los propósitos de derrotar al pueblo de Dios, para los propósitos de sacar al pueblo de Dios de la palabra, al pueblo de Dios de la ley, al pueblo de Dios del entender y el conocer la palabra del Señor. Jezabel tiene un plan, sacar fuera de escena la palabra mientras la palabra esté en escena, mientras el que reina en Judá en su corazón tenga el entendimiento de que el pueblo necesita la palabra. Jezabel sabe, yo estoy en peligro. ¿Cómo se la arregló? La Biblia no registra los datos. ¿Cómo se la arregló? Visitarlo a Joram, o como que se conozca a Atalía con Joram, o como lo conozca. Tal vez le mandó una fotografía, tal vez la cosa que era Joram. Tal vez infiltró gente, tal vez para que le den cartas secretas. Hay una jovencita que quiere verte, que quiere saludarte. Tal vez hasta Atalía se arriesgó sola, o tenía que entrar sola hasta hacerse conocer. La cosa es, o disfrazarse de cualquiera y hasta llegar y conversar y lograr enamorarlo a Joram. Y la Biblia dice que la atmósfera en la que se movía Josafat era la atmósfera de hacer protagonista la palabra de Dios. Esa es la atmósfera que Jezabel quiere sacar fuera de escena. Y esa es la atmósfera donde se movía la iglesia apostólica. Para ellos, todos los días se reunían, dice, alrededor de la doctrina de los apóstoles. Y de esa atmósfera lo sacó el diablo a la iglesia y lo introdujo en las ciudades. Y Dios se propone restaurar otra vez eso. Solo que esta vez habrá un pueblo con un entendimiento total, porque tiene el registro donde cometieron sus errores aquellos que fallaron. Tiene el registro donde estaba el poder de aquellos que tuvieron poder. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era la clave? Pero cuando nos da, porque era algo raro, un hombre, un rey que ha decidido declarar guerra a Israel. Luego lo encontramos en la mesa de Acab y Jezabel. ¿Qué pasó con Josafat? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Josafat? Ahora recuerde, hermano, que había sido tan embrujado, tan conquistado Joram, que sus hermanos no estaban de acuerdo. ¿Por qué cree que los mató? ¿Y por qué mató a los demás príncipes? ¿Ah?
El objetivo era ganarse la simpatía de Josafat, pero de una manera indirecta. No lo puedo directamente. Pero ella entendía, el reino en Israel es por sangre, por nacimiento. Entonces ella entendía, tiene que ser el hijo de Josafat el que gobierne, y es Joram. Bajo las instrucciones de Atalía, dice la Biblia, que ahora Joram opera bajo la instrucción de Atalía. Atalía llegó a ser la maestra de Joram. Oh, hermano, ¿cómo logró conquistarle? Y eso Joram no descubrió. Hermano, tal vez esta mujer se iba a portar con Joram como ninguna. Tal vez hasta le iba a besar los pies. Tal vez ella tenía que hacer que su corazón de Joram se derrita por ella. Y cuando logró eso, entonces empezó a enseñarle cómo ganarse la confianza de Josafat. Cómo lograr meter Josafat en amistad con Acab. ¿Qué cosas? Dice el capítulo 18 de Segunda de Crónicas: tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia. Luego dice, usted ve el 17, que se armó contra Israel. Luego dice el 18, y contrajo parentesco con Acab. Entonces, hermano Branham, el águila viene y dice, era Jezabel. Era el programa de Jezabel con Atalía. Tú conquistas a Joram. Y eso, que una jovencita tal vez tan humildecita, tan bonita, y Josafat no la veía peligrosa. Pero esa jovencita, esa Atalía, era más peligrosa que todo el ejército de todos los diablos que podían estar en lo natural. Y no lo sabía. Josafat no sabía que esa era la muerte cabalgando. Tal vez venía tan bonita, tal vez rey Josafat, y tal vez se le inclinaba, y tal vez una sonrisita tan dulce. Está Joram. Y llegaba Joram, y paseando a través de la mano por los jardines del palacio. Josafat ignoraba. Josafat, no creo que esta mujer tenga un plan que te sea el arma de Acab, el arma de Jezabel. No puede ser que sea más peligroso que un misil. Josafat no veía que ahí estaba cabalgando la muerte de todos sus hijos, que esa era la muerte de todos sus príncipes de Judá, que esa era la muerte de los hijos de él. No veía en peligro. Pero esa jovencita estaba bajo una enseñanza, bajo una instrucción, bajo un plan, bajo una unción, la unción de Jezabel. Y ahí está Atalía operando, y Jezabel no se ve, pero era Jezabel. Eso debiera haber entendido Josafat. Josafat no podía ver a Jezabel. Josafat solo veía a una jovencita Atalía, pero era Jezabel. Atalía no está operando en su voluntad. Atalía está rendida a la voluntad de su madre. Jezabel, tan escondida, tan malvada, tan despiadada, ese mismo espíritu que mató a cada profeta, ahora está decidido a matar a todos aquellos que se le opongan en el camino en Judá. Josafat no lo puede descubrir. Por eso la Biblia dejó registrado estas cosas. ¿Cómo es que tu espíritu opera? ¿Cómo es que va a traer la muerte allá? Y la Biblia dice, ¿cómo es que mató el rey? Llegó a ser rey y mató a sus hermanos. Y no dice que era por él, era por Atalía. Atalía empezó a envenenarlo a Joram. Te tiene envidia a tu hermano, y esto y lo otro, y te quiere quitar el reino y todo por eso. Y gánate el aprecio de Josafat. Y tal vez iba Joram, papá, ¿qué es? ¿Qué quieres? Tal vez empezaba a llorar. Ahí Joram, tienes que simular, tiene que tu papá verte convencido. Dice Atalía que ¿por qué tú te molestas con sus padres? Ellos no son tan malos, ellos te estiman. ¿Por qué les quieres hacer guerra? Una vez, otra vez, otra vez. Y ahí estaba Joram tal vez abrazándolo,
tal vez llorando como un niño, porque todo lo que Joram hacía era lo que Atalía le decía. ¿Cómo es que Atalía logró colocarlo como su súbdito? Y ahora Joram opera bajo instrucción, unción y órdenes de Atalía. En realidad todo eso son las de Jezabel. Por eso que Jezabel es un poder bien oculto, bien escondido, disfrazado. Usa medios a su alcance, tan invisibles que no se ve peligrosos. Tan inocente se veía esta muchachita. Y la Biblia dice, era tan malvado Joram. ¡Qué malvado Joram! Pero dicen, no porque él era así, sino porque contrajo matrimonio con la hija de Acab. Entonces, cuando vemos esas cosas nos damos cuenta cómo es que Josafat no vigiló ese lado. Cómo es que Josafat poco a poco no debió haber permitido la entrada de ese espíritu a su casa. El error de Josafat no fue operar como David. David, él hubiese operado, si tú vas a ser el rey y tú eres el primogénito, le hubiese dicho, tienes que tener la palabra y busca la palabra y todo. Y por la palabra, Joram no se hubiese dejado engañar. Ahora, no es Atalía yendo a suplicar a Joram, es el hijo de Josafat. Papá, esta muchacha, estoy enamorado. No, pero hay más muchachas, pero esta, yo la amo a esta y que no sé qué, no sé cuándo. Porque esta me trata como ninguna muchacha. Nunca he conocido una así. Claro, y nunca lo vas a conocer porque esta tiene un propósito. Esta tiene un objetivo. Y no es que lo ama, Joram pensaba que lo amaba. No lo amaba. Había un plan de Jezabel detrás. Una unción. Pero estas cosas fueron escritas para nuestra admonición. Y es aquí donde tenemos que abrir los ojos bien. Porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Solo sería una historia, mira, y descubrir cómo operó allá. Sí, pero sería solo historia. ¿Qué tiene que ver con nosotros en esta hora? Recuerde, Joram es el hijo de Judá, de la tribu de Judá, de donde Dios prometió el rey. Joram es un creyente correcto. Si va a ser el rey, es un rey correcto. Él está en la ciudad correcta, que es Jerusalén. Su padre tiene un padre correcto y vive en un mundo donde los maestros están enseñando la palabra. Usted puede decir, yo tengo la palabra. Recuerde, viene contra usted Atalía, lo cual es Jezabel, solo que es un plan nada más. Ahora escuche estas cosas. Puede venir contra usted o puede usarlo a usted. Usted tiene que vigilar cómo está operando, porque en esta hora usted va a operar como Atalía. Atalía es una unción. ¿Ve? Es un plan maestro de Jezabel. ¿Por qué? Esta muchachita no tiene ningún interés de que ese pueblo ame a su Dios. Esta muchachita solamente ha sido convencida por su madre. Su madre le ha dado su unción, le ha dado su doctrina, lo ha convencido que ella debe trabajar para los planes de su madre. Esta muchacha Atalía en realidad no tiene voluntad propia. No opera por su convicción, por sus deseos. Ella no vive para sus deseos. Ella vive para llevar a cabo los deseos de su madre y los planes de su madre. Una unción, lo cual Jezabel es el diablo hoy en este día. Jezabel es el diablo. Entonces habrá gente en el tiempo del fin operando en la unción del diablo, lo cual es Atalía en escena. Entonces ellos se moverán con un objetivo de tener amistad con Joram, de ser amigos con Joram, de tratar bien a Joram. Pero por la palabra, ella no viene por la palabra. Ella no viene por la ley de Dios. Ella no viene por adorar a Jehová. Pero para ganarse, tal vez los primeros días, ella fue al culto. Joram le dijo, vamos al culto, vamos. ¿Sabes cantar? Sí, tal vez, a ver, hay que aprender el canto. Todo era un simular. Tal vez los primeros días Joram estaba convencido. Ella lo va a ganar para Cristo. ¿Sí? Nosotros en este día estamos caminando bajo esa unción, el plan Atalía, el plan del diablo. Observe, él quiere hacer de nosotros Atalía. Ese es el ataque de Satanás final, Atalía. Ese es el ataque de Jezabel, Atalía. Porque recuerde, cuando Atalía más después llegó no solamente a ser la mujer del rey, llegó a ser la reina. Y llegó a matar a todos los posibles herederos al trono, toda la simiente real. Buscó desaparecerlo. Solo que hubo una mujercita nada más que hizo escapar a Joás.
Y fue muy difícil sacar a Atalía fuera del reino. Entonces en el mundo, eso es para revelar que en el mundo invisible, en el mundo sobrenatural, hay una unción en escena. Que si yo lo recibo, yo caminaré buscando compañerismo con los hijos de Dios, pero no por la palabra, sino algo me moverá como que me atrae a este hermano. Hermano, sí, qué bien, mira, me gusta, te he visto cantar. Oye, hermano, yo te veo que predicas, qué bien, qué bien. Pero no es que me interese lo que predica. Hoy te veo que hablaste la palabra, pero no es que me interese lo que habló, sino hay algo que me hace quererme ganar su amistad. Porque esa persona va con una unción, esa persona va con un poder sobrenatural. Y es tan tremendo que lo doblegó a Jorán bajo ese poder. Y Jorán ahora opera bajo ese poder. Nosotros caminamos aquí buscando sacar a los demás fuera de la palabra, o por el Espíritu Santo buscando lo opuesto, mover al pueblo fuera de paganismo hacia la palabra, fuera de religión, fuera de lo errado hacia la verdad. Unciones, eso no solamente es lo que usted sienta, lo que usted se vea, cómo usted se vista, es qué clase de unción está en su corazón, con qué clase de objetivo en esta hora se mueve, porque Jezabel se mueve sin voluntad, o Atalía se mueve sin voluntad propia, sin planes propios. Cuando nosotros caminamos sin un objetivo claro de por qué nosotros buscamos compañerismo con el que buscamos compañerismo, de por qué nosotros vamos al culto, de por qué nosotros estamos buscando la amistad de un creyente, de una creyente. Si para nosotros no es claro por qué buscamos nuestros amigos en esta hora, tiene que ser claro. ¿Cuál es la razón? Porque quieres buscar a ese hermano. ¿Cuál es la razón? Porque te consideras que quiero ser amigo de este hermano, quiero ser amigo de este hermano. Es lo mismo en predicadores. Si la unción de Atalía cabalgara en uno, entonces buscaríamos, cuando veríamos su nombre que es correcto, lo buscaríamos su amistad. Aparentemente al principio fuera por la palabra, pero adentro en nuestro corazón la verdad no sería la palabra, sino solamente que nos sentiríamos bien. Algo nos haría sentir bien y no entenderíamos, porque adentro vamos con una unción errada, con deseos errados, con cosas erradas. Porque Jezabel, Atalía, ella no es libre en realidad. Ella solamente camina prisionera de órdenes de Jezabel, de instrucciones, de deseos de su madre. Ella tal vez pudiera ir, tal vez coquetear con otro muchacho. No, ella tiene instrucciones precisas. Es lo mismo en esta hora, cuando la unción de Jezabel viene a nosotros, ¿ve? Nos moverá, hermano, buscando, a ver, oye, hermano, buscando, tal vez voy a visitar a este hermano, o voy a conversar con este hermano, con esta hermana, pero en nuestro corazón tenemos que vigilar. El propósito es apoyar esa atmósfera que Josafat tiene, de mover al pueblo fuera de la ignorancia de la palabra. Oh, no nos importa eso, porque a Atalía, ¿qué le importaba que conozcan o no conozcan la palabra? Para ella no le importaba. Así se mueve ella. Ella no entiende, ella no sabe cuántos diablos sobrenaturales van en ella. Atalía no entiende, porque no era Atalía, era el diablo. Lo mismo en esta hora. Nosotros tenemos que vigilar cómo nos movemos, y la forma en que nos movamos será llevando a escena un poder sobrenatural para conquistar, tal vez para ser amigos y todo por el estilo, pero con la unción que llevamos es para jalarlo fuera de la palabra o para jalarlo más a la palabra del Señor. Como resultado será una vida que honrará más a Jesucristo o una vida que lo deshonrará. Por eso es la unción sobrenatural viniendo a escena. Observe cómo es que Salomón operó de la misma manera. No puedo hacerlo frente por la palabra. Entonces cada rey vino a pagarle tributo. Cada rey vino a honrar a Salomón, todo por el estilo, pero cada uno llevaron sus hijas, sus princesas. Porque tal vez inconscientes, tal vez muchos reyes con propósitos, otros tal vez pensando, el gran Salomón, me gustaría que sea mi yerno. ¿Sí? Tal vez ellos no entendían las leyes de Jehová, porque en realidad el que está errado no entiende. ¿Ve? Pero el diablo sí entiende y sabía lo que está haciendo, porque la ley decía que no debe tener muchas mujeres, lo cual Salomón sí hizo eso. No debe tener mujeres de los cananeos, lo cual Salomón hizo eso, de los heteos y todo por el estilo. ¿Pero por qué? Salomón se descuidó en lo mismo que se descuidó Josafat.
Salomón no vio qué peligro va a ser esta princesa egipcia. Esta princesa, no, si yo tengo la palabra, a mí nadie me va a conquistar. Además se ve tan humildecitas, todo por el estilo, pero poquito a poquito, a través de estas mujeres, tal vez llegaba un día Salomón, extraño, está bien, yo voy a tu iglesia, pero también extraño la mía, nunca he ido. Y eso iba trabajando, poco a poco, poco a poco. Y la Biblia dice que al final Salomón está bien, te voy a hacer una iglesia para ti. Y otra para ti. Y la otra, y a mí no me hace Salomón. Y la otra le reclamaba, y a mí también, ¿por qué no? Y a mí también, ¿por qué no? Y Salomón se volvió un edificador de iglesias falsas, a dioses falsos. Y dice la Biblia, cuando nosotros leíamos aquí en Primera de Reyes, decía, pero el rey amó, Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas. Gentes, dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. No, a mí no me hacen inclinar, es una ley de Dios. Dios ya dijo, si tú haces eso, vas a perder ahí. Es lo mismo hoy, hermano. Por eso hoy día, si hay algo de lo que debemos cuidarnos, donde Salomón no se cuidó, donde no se cuidó Josafat. ¿De qué? De tener amigos solamente por un buen trato, de tener amistad solamente por amistad, no por la palabra. En esta hora debemos buscar, anhelar y clamar a Dios: Señor, dame un compañerismo, pero por tu palabra. Si yo voy a tener amistades, amigos, pero que sea la razón de ello, que sea la palabra de Dios. Hice aquello en lo que no vigiló Salomón. Si yo voy a tener un matrimonio, debió haber vigilado, pero que sea una que ama la palabra. Él no vigiló eso, por eso terminó derrotado. No es cuanto sepa. ¿Se da cuenta? Mire cuán poderoso era Josafat, terminó derrotado. ¿Por qué? Él no vigiló ese punto, ese detalle. Y es ahí donde nosotros debemos vigilar en esta hora. ¿Por qué? Porque a través del compañerismo, Joram va a recibir una unción. ¿Qué unción va a recibir Joram? La unción de Jezabel, la asesina. Joram, siendo asesino, ¿de dónde recibió esa unción? Y la Biblia dice que lo recibió de los reyes de Acab, de Jezabel. Pero a través de Atalía. Atalía no ha matado a nadie, pero Atalía es el escondite, es el disfraz que usa ese poder de Jezabel. Jezabel yendo disfrazada en Atalía. Porque cuando hablamos de Jezabel no estamos hablando del cuerpo de Jezabel, estamos hablando del diablo en Jezabel. Entonces, en esta hora, si nosotros no tenemos interés de movernos, nosotros tan llenos de la palabra, para que si es que alguien se junta a mí, que pueda hallar en mí la palabra. Si ese no es el interés que tenemos, simplemente estamos trabajando por el otro lado. No puede usted escapar en esta hora. O es Jezabel o es el Espíritu Santo en usted. No hay dos, no hay más poderes, solo hay dos, dijo el hermano Braga, la denominación y el Espíritu Santo. Y en esta hora debemos vigilar nuestro corazón, examinar dentro de nosotros. Si no tenemos interés de fortalecer por lo cual está trabajando Josafat, que el pueblo conozca la palabra, dice. Que el pueblo salga de la ignorancia de la palabra. Si no caminamos con ese interés, caminaremos con el otro interés. Caminaremos con la otra unción. Entonces nosotros, al buscar amigos, bien esas amistades se volverán fuertes en trabajar por la palabra, o mataremos ese pequeño sentir de hacer algo por la palabra. Nos volveremos nosotros en ese espíritu asesino que estaba en Jezabel, operando, siendo el canal por el cual ese espíritu homicida puede cabalgar, lo cual Atalía fue un canal nada más por el cual se proyectó ese espíritu hacia Joram. Joram empieza siendo un asesino. Acab no ve el peligro, lo mismo, nosotros no veremos el peligro en un compañerismo tan bonito. Una muchacha tan bonita parecía, tan inocente, tan inofensiva, tal vez no podía ni coger ni una espada. José va a decir, ¿qué peligro va a ser esta muchacha? Tal vez decían, a ver, tal vez no sabía ni cocinar, no podía ni usar ni el cuchillo. No creo que sea peligrosa. Pero los hermanos de Josafat le dijeron, los hermanos de Joram le dijeron, esa muchacha no te conviene, esa es peligrosa. ¿Sí? Entonces Atalía dijo, mátalos.
¿Por qué? Yo te amo tanto, nadie te ama como yo. Y me odian. Y vas a ver que la cosa que lo convenció que lo mate. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ahí llegaba. Jorán aprendió a actuar como Jezabel. Jorán aprendió a actuar. ¿Cómo actuaba Jezabel? Mírelo frente a Jehú. Y también vino Jehú, se fue, se arregló, se pintó para presentar a Jehú, para conquistarlo. Jehú, no hagas esas cosas, Jehú. No le fue bien a este tal Zimri. ¿Ve? Tú sabes, Jehú, y se pintó y se arregló, y tal vez sus ojos lo hacían de cierta manera, y toda coqueta, y toda exhibiéndose para él. En otro tiempo, tal vez Jehú hubiese estado, oh, qué tremenda, Jezabel. Solo que ahora Jehú venía en la unción de Elías. Ya no le impresionaba a Jezabel. Así operaba Jorán. ¿Cómo cree que retiró sus cañones, su aviación, su marina, todas sus armas, Josafat, que lo tenía contra Israel? ¿Por qué lo retiró? Jorán. ¿Cómo es que ahora Jorán llegó a ser el arma de Jezabel? ¿Cómo es que a través de Jorán desarmó a Josafat? Porque Jorán operaba en la unción de Atalía, y Jorán, y tal vez iba y se ponía como un niño llorón, tal vez ahí en las faldas de papá. Papá, yo te amo tanto. De verdad que mis demás hermanos hasta hablan mal de ti, pero yo te amo. Por eso dice a los demás, dice la Biblia, no les tuvo Josafat confianza. Dice que les dio cosas, pero el reino va a ser para ti. ¿Por qué? ¿Quién sembró esa desconfianza de Josafat en sus demás hijos? Jorán. ¿Pero bajo qué unción? Atalía. Por eso dicen los demás, ya está bien, ustedes tengan esto, pero mi hijo Jorán. ¿Por qué? Jorán aprendió de Atalía cómo enamorarlo a su papá de él. Trátalo de esta manera. Tal vez llévale este regalo. Haz esto por tu papá. Haz esto por tu papá. Haz esto por tu papá. Y cuando lo veas de buen ánimo, trata de tocarle el tema que retire sus ejércitos de la frontera contra las 10 tribus. Poco a poco, poco a poco. Y luego cuando ya está bien, retire ese ejército. Y los demás estaban preguntando si qué le pasa a Josafat. ¿Ya contento? No, le dijo. ¿Qué más quieres? Quieren saludarte, Acab, Jezabel. La primera cosa, tal vez permíteme ir a visitarlos. No nos llevamos bien. Hermano, dice el hermano Braca, Josafat sabía que Acab estaba errado. No, con falso compañerismo nada. Papá, no seas malo, que parece que me odiaras, que no sé qué, y tal vez a llorar una vez y otra vez. Pero era fingidor Jorán. Era un hipócrita, un mentiroso. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde recibió esa unción? Hasta que al final, bueno, tal vez anda. Digamos que el cuadro sucedió, ahí estaba Jorán. Y ahí Jezabel entonces la empezó a ungir. Y cuando regresó, tal vez regresó más ungido que nunca. Ay, hermano, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó a la casa de Acab? A Josafat. ¿Quién? Si para Josafat era claro, Jezabel debe morir y yo lo voy a matar. Y puso su ejército ahí, puso sus armas ahí. ¿Cómo es que terminó en la mesa de Jezabel? En la mesa de Acab, Josafat. Jezabel supo que usó a Jorán. Jorán llegó a ser el arma de Jezabel. Era Jezabel en Jorán y Acab no lo sabía. ¿Cómo es que ese espíritu pasaba de una a otra? Ahora es Jezabel en Jorán. Josafat miraba, es mi hijo. No era su hijo, era Jezabel. Y no se daba cuenta. Jezabel es tan impresionante, sus obras. Usted no lo podrá descubrir. Por eso que en esta hora nos conviene examinar dentro de nosotros qué unción nos mueve, qué clase de compañerismo queremos, cuánto estamos dispuestos a trabajar para fortalecer el entendimiento y el conocer de la palabra en el pueblo de Dios. Cuánto queremos trabajar por eso. Si no caminamos con ese interés, entonces estamos caminando con el otro. Atalía, una muchacha que ahora está presa de su madre.
No puede casarse con quien ella quisiera. No puede hacer lo que ella quisiera. Ella está presa y está atada para ser malvada. Su madre va a ser de ella una malvada. Va a ser de ella la muerte cabalgando. Y muchos de nosotros cabalgamos en esa unción, sembrando desánimo en cuanto al mundo, hacia la palabra. Piénselo. Cuando nosotros buscamos un hermano, recuerde, con aquellos con los cuales usted se junta, lo dejará más fortalecido en la palabra o más debilitado. Porque en esa hora de Jezabel, en esa hora de Elías, hay unciones tomando gente. Sí, ahí estaba la unción de Elías tomando a Eliseo. Y ahí estaba, ¿quién era? Eliseo, era Elías. Ahí está la unción de Elías tomando a Jehú. ¿Quién era Jehú? Era Elías. Y ahí está Jorán caminando. ¿Quién era? Jezabel. Unciones en cuerpos. Ahí está Atalía caminando. ¿Quién era? Jezabel. Ahí están los ancianos orando y ayunando. ¿Quién era? Para matar a Nabot. ¿Quién era? Jezabel. Y sus ancianos, todos eran máscaras. Los dos espíritus teniendo cuerpos, tomando cuerpos en esa hora. La batalla en los días de Elías y Jezabel, frente a frente, los dos espíritus tomando cuerpos. Y en esta hora cabalgamos. ¿Qué espíritu dejamos cabalgar en nosotros? Vigilemos qué anhelos tenemos, qué deseos tenemos con respecto a Dios y a su palabra. ¿Cómo queremos ver al pueblo? Jezabel quiere ver al pueblo separado de la palabra, para que sus baales tengan éxito, para que su reino tenga éxito. Algo le hace mover a Jezabel, algo. Ella quiere ver al pueblo contaminado con el mundo, contaminado con idolatría. Tal vez ni Jezabel entiende la unción que le mueve, los motivos que le mueven, pero es el diablo. Y el Espíritu Santo registró esas cosas. Por eso recuerde, no es si nosotros solamente nos congregamos, estamos en el mensaje, es vigilar el anhelo que hay dentro de nosotros. ¿Cuánto hemos decidido? Si es que alguien viene y va a ser mi amigo, yo ya sé lo que le voy a dar. Ve. ¿No dijo el hermano Braham? Límpiate, prepárate, santifícate por alguien más, para que esta palabra continúe, para que esta palabra no se detenga. Dijo, no debe morir, debe continuar. ¿Cuánto anhelo hay en nosotros de ver esa palabra avanzando? Porque el otro espíritu le da igual, avance o no avance, le da igual, solamente quiere amistad. Piénselo, ahora quiere ser amigo de uno que tiene la palabra. Joram. ¿Ve? Quiere ir a la casa del líder que está moviendo la palabra, está moviendo a los demás príncipes. Vayan a enseñar la palabra. Ahora quiere llegar a esa casa, quiere introducirse a esa casa. ¿Cómo destruir ese poder desde adentro? ¿No dijo luchar ardientemente por la fe? Porque espíritus se han infiltrado. Atalía infiltrada, a través de Atalía ahora es Jorán infiltrado. ¿Qué va a parecer que Jorán es Jezabel? Sería una locura decir, pero era Jezabel. ¿Ah? ¿Se da cuenta cuán tremenda es Jezabel? Cómo cambia de disfraces. Pero ¿cuál es su actitud de ella? ¿Cuál es? Oh, ella busca a los que lo quiere destruir, busca ganarse su amistad. Por eso en esta hora nosotros, si buscamos amistad, lo cual es compañerismo, ¿por qué lo buscamos? Porque el hermanito me trató bien. Hermano, como predicadores, ¿por qué buscaríamos la amistad con otro predicador? Porque venga y predique y lo haga que el pueblo lo hable tan bien de mí al pueblo, o me ayude a que el pueblo esté más sujeto a mí. Jezabel es experta en eso. ¿Cómo se ganaría mi amistad, pues? ¿Cómo se ganaría mi amistad? Con un buen trato. Pero la novia en esta hora no es si usted me trata bien a mí, es cuánto a usted le interesa conocer el plan y la voluntad de Dios para operar en este día. Porque eso es Esther, quiero conocer el plan del rey, sus deseos del rey. Eso es Ruth conociendo las necesidades de Noemí. Eso es Rahab conociendo las necesidades de tus dos espías. Esos son los guerreros de David conociendo la sed de David. Oh, Abigail conociendo el hambre de David y decidiendo ir a satisfacer ese hambre. Por eso en esta hora, ¿qué es, Atalía? ¿Qué es? Vigilar el compañerismo en esta hora. Porque Jezabel va a ser grande nicolaísmo y balaamismo. Que era balaamismo, falsa unión, falsa unidad. Pero Jezabel es buena, ella dice que cree la palabra. Era mentira, claro que tiene que fingir. Ve, tiene que aparentar.
Sí, tal vez en los cultos ella gritaba amén y todo por el estilo. Tal vez salía con las demás muchachas, tal vez donde estaban compañerismo, ahí estaba. Pero ella nunca iba a decir nada porque no tiene la palabra. Solamente tenía que aparentar, salir en la foto, nada más. Parece, mira, esta jovencita, que de verdad esta jovencita parece que está amando al Señor, ¿o no? Sí, Jorán, tienes razón, sí la estás ganando para Cristo. ¿Ve? Pero los hermanos lo veían. ¿Ve? Los hermanos se daban cuenta y decían no. Y algunos príncipes se dieron cuenta. ¿Qué hizo? Atalía lo convenció que lo mate, Joram. Le empezó a quitar, ve usted, su sentir normal de ser humano. Y le empezó a convertir en una bestia salvaje, como Caín, su padre, el primer asesino. Ese era Jezabel. Ese mismo diablo ahora empieza a cabalgar. Por eso, hermano, ver a la gente fuera de la palabra es verlo en muerte. Aquí no es muerte física, es alejar de la palabra a la gente. Por eso un padre en su hogar, cuánta lucha, cuánto anhela y clama a Dios y hace su parte por ver a su familia en la palabra. Si él no lo hace, es una Atalía completa. Y Dios se va a encargar de ella. Porque para uno tiene que ser claro en esta hora: sin la palabra de Dios en escena no hay vida, no hay opción, no hay nada. La única opción que hay. Entonces, cuando vemos esas cosas sucediendo hoy, en esta hora, el poco interés en la palabra. ¿Pero qué? ¿Cómo es que conquistó este espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué se enamoró? Porque Atalía me respeta, me honra. ¿Y cómo cree que se presentaba? Rey Josafat. Disculpe, rey, esto tan amable. Y Josafat, ¿sabe? Mi madre le admira a usted, siempre me habló bien de usted. Todos los días habla bien. Y mi padre, de verdad que desde pequeña yo le escuché hablar bien. Todo era un plan. ¿Dónde cayeron? No vigilaron. Desconectar ese deseo de ser honrado, de ser bien tratado. Por ese canal entra el diablo y mata la fe. Voy a probar eso en la Biblia y en el mensaje. El deseo de ser honrado, el deseo de ser bien tratado, eso no vigilaron, eso no cerraron ese canal. Y por ahí es donde operó Jezabel. Por ahí es donde operó Atalía. Por ahí es donde operó Joram. Y mató. Y encontramos un rey que le dice a Acab: ahora sí vamos a luchar juntos. ¿Qué cosas? ¿Quiere ir a la guerra? Sí, mis caballos son tus caballos, mi rey. ¿Por qué? ¿Cómo? Y le dijo: pero consultemos la palabra de Jehová. Todos los profetas, para él era claro. No hay otro más. Dice el hermano Granja, él sabía que estaba haciendo mal. Mire el mensaje, la invasión de Estados Unidos. Dice, llegó un momento cuando empezó a tener compañerismo, dice, con esta Atalía, todo por el estilo. Josafat se empezó a sentir mal. Para mí que estoy siendo injusto con Acab. De verdad que han escuchado sus buenos sermones que usted predica. Son tremendos. Mi papá dice, si tuviera el privilegio de escucharlo alguna vez predicar. Él desea conocer la palabra también como usted lo predica. Y Josafat dice, se creyó esa mentira y dijo, bueno, puede ser que un poco de compañerismo lo saque de ese error a Acab. Con esa esperanza, pues. Poco a poco, Atalía y Joram lo llevaron a Josafat a la casa de Acab. ¿Por qué? ¿Dónde está? Acab miró, de verdad, esta muchacha me trata de lo mejor. ¿Cómo se enamoró de mi hijo? Él no sabía que era un plan. Él estaba inconsciente que era un plan. Y la gente hoy día no entiende el plan del diablo. ¿Cuál es el plan del diablo en esta hora? Ganarse tu amistad. Si él quiere sacarte al mundo, traerá un mundano que te trate de maravilla. Si él quiere sacarte a una falsa religión, mandará de esa religión a alguien que te trate de maravilla y aparentando que cree tu mensaje, hasta sacarte. Y si uno en esta hora, yo quiero amistad, más que un buen trato, más que un respeto, más que una honra, yo quiero respeto a la palabra. Esa es la clave, ese es el poder. Ahí nadie lo sacudirá.
Su clamor estará: Señor, si quiero compañerismo. Yo estoy seguro, no somos los únicos. Tiene que haber novia en alguna parte más, tiene que haber líderes en alguna parte, pero que no sea yo buscándolo, que seas tú dándome ese compañerismo. No quisiera desperdiciar mi tiempo, no quisiera fracasar. ¿Por qué? Jorán siendo conquistado, por Jorán va a conquistar Judá, por Jorán va a venir la muerte a los demás. Y si yo fuera conquistado, por uno entrar a la muerte a muchos. Si usted fuera conquistado, por usted va a entrar a la muerte a otros. ¿Cuál fue el canal por la cual Atalía operó? Con el cual Jezabel operó: el deseo de honra, el deseo de respeto, el deseo de buen trato. No vigilaron que ese es el peligro más grande, la astucia más grande. Vigile usted esas cosas. En esta hora tenemos que caminar, no buscando nosotros el buen trato, buscando el buen trato a Jesucristo. Aleluya. Si caminamos bajo esa unción, bajo ese entendimiento, bajo ese concepto claro, será poderoso. Porque aquí la Biblia advierte eso. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Observe desde el verso 37. Jesús hablando. Miren las claves que él habla, que parecen sencillas, pero vamos a mostrar cómo el hermano Branham toma esto para mostrar que este es el poder, el peligro más grande para la fe. Esto anulará la fe. Y Judas dijo: pelear ardientemente por la fe. ¿Cómo? ¿De qué manera vamos a pelear? Hay que saber dónde va a ser la fe atacada, por qué manera va a ser vencida. Desde 37 dice: más también el Padre que me envió a dar testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Dice el 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, mire lo que Jesús exigía. Su palabra, dice, la palabra del Padre no tenéis morando en vosotros. Qué tremendo. ¿Cómo es que Él quiere ver la palabra morando adentro, viviendo adentro? Ese es Jesús, el Dios de la Biblia. Y eso es lo que reclama la gente en ese día: ni tenéis la palabra de Él morando en vosotros. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Mesías, la palabra. Entonces dice el verso 39. Entonces dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O por ellas lo conoceremos o lo veremos a Él en escena. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que no hay vida fuera de la palabra, fuera de Cristo. Entonces aquí está el punto: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, Jesús, recuerde dónde está enfocando: no fuera, adentro de ellos. No tiene la palabra en vosotros, el amor de Dios en vosotros, adentro vigilemos de nosotros. ¿Cómo nos movemos en esta hora, hermano? En esta hora no falta acostarnos en un culto. Le aseguro que en esos cultos la que más gritaba era Atalía. Tenía que convencer al príncipe, pues. Y en esta hora la gente puede gritar y gozarse, hasta llorar, para convencer a otros que eso es cristianismo, que esa persona está bien. Pero ¿cómo veremos que la persona está bien? Mire su relación. Si él tiene la palabra morando en él, según Jesús, el amor de Dios morando en él, la pierde de corona. Ese es el amor divino, es el amor de Dios morando en él. Si hay amor de Dios en él, de tal manera ama a Dios que dio a Jesucristo. Si ese amor está en cada persona, él estará proyectando. El amor de Dios da siempre lo más grande, lo mejor, que es la palabra de Dios. Aleluya. Eso es lo que mira Jesús. Entonces dice: el secreto es yo, gloria de hombres no recibo. Eso, mire lo que viene a decir estas claves. Entonces dice aquí: es el verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire el verso 44, dice, escucha esto: ¿cómo podéis vosotros creer? El hermano Braga dice: ¿cómo podéis tener fe? Jesús dice: ¿cómo podéis tener fe? Pues, ¿qué es lo que anularía la fe? Pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, o del único Dios. ¿Se da cuenta cómo el diablo atacaría la fe? Dice: ¿de qué manera usted nunca tendría fe? ¿De qué manera? Cuando usted buscaría la honra, el respeto del uno al otro.
Ese respeto Atalía lo daba de sobra, de más, tanto a Joram como a Josafat. Por eso se infiltró, con un respeto, con una halagada. Qué lenguaje, hermano, qué maravillas le hablaba. Todo era mentira. Y se inventaba tal vez historias. Desde niña mi mamá siempre me habló de usted. De verdad dice que le admira. De verdad dice que ella nunca dice que ha escuchado a un predicador como usted, un trabajo que usted está haciendo, dar a otros la palabra. Ella le admira y ella quisiera un día saber cómo eso es. Ella quisiera conocer el Dios que usted tiene. Entonces era, hermano, ¿por qué cree que Josafat fue? ¿Acaso era un tontito? ¿Acaso era un analfabeto de la palabra? Él conocía la palabra. Él fue convencido. Los puedo ayudar, tengo que ir a ayudarlos. Mira el mensaje de la invasión de Estados Unidos. El hermano Branham dice: Josafat fue porque él pensó: yo los puedo ayudar, los puedo hacer que se arrepientan. Su deseo de compañerismo, dice, lo llevó a ese compañerismo falso. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí: ¿cómo podéis tener fe si solamente buscas un amigo que te honre, que te respete? Si solamente estamos teniendo amistad y compañerismo por respeto humano, por consideración humana, por aprecio humano. En esta hora hay que saber por qué buscamos. Dice: y no buscas la honra que viene de Dios, la gloria que viene de Dios. ¿Cómo podréis tener fe? ¿Qué dijo el hermano Branham con respecto a este texto? Porque nosotros podríamos enfocarlo así, pero Dios abrió los 7 sellos, Dios usó el mensajero para abrir estas cosas. Cuando los 7 sellos fueron abiertos, el hermano Branham predicó: oh Señor, solamente una vez más, 28 de junio del año 1963, cuando los 7 sellos fueron abiertos. Ya después de eso, párrafo 98. Usted lo lee desde antes. Pero dice: a mí no me importa lo que la gente dice, no me importa lo que la organización dice, es lo que Dios dijo que era la verdad. Y si es la verdad de Dios, Dios lo apoyará. Hermano, si usted tiene la verdad, aunque parezca que se queda absolutamente solo y en la calle, ¿qué dice la palabra? No se asuste, Dios lo va a apoyar. Observe cómo dice: ¿cómo esperan tener fe? Escucha esto: ¿cómo esperan tener fe cuando ustedes tienen el deseo de honrarse unos a otros? ¿Ven? ¿Qué hace eso? Dice: les quita la fe. Tomando San Juan 5:44. Entonces dice: no debe importarme qué dice la organización. No, si me toca quedarme con la palabra, aunque me quede solo, tengo que estar seguro, Dios solo apoyará su verdad, su palabra. Pero dice: ¿cómo ustedes pueden tener fe cuando ustedes tienen el deseo de honrarse unos a otros? Ese es el detalle que no vigiló Josafat. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde te conquistó Salomón? ¿Cómo te sacaron de la palabra, Salomón? Porque aquí venía una princesa: te presento mi hija. Y esa ahí se inclinaba, tal vez le besaba los pies y todo por el estilo, y le hablaba y tal vez le lloraba: y estoy nerviosa, nunca, qué privilegio verla a usted, de verdad que nunca quisiera irme de este palacio, y tanta cosa. La cosa es que quería quedarse ahí bajo la unción del diablo, porque el diablo tenía un plan: traer abajo a Salomón. ¿Cómo lo conquistó Salomón? Mujeres que lo honraron. Y Salomón se encontraba tan endeudado que ya, pues está bien, de una u otra manera voy a pagar la honra que me hacen. Un templo para una, un templo para la otra, un templo para la otra. El plan Atalía, ¿qué es? Entrar al mundo del creyente que tiene la palabra. ¿A través de qué vía? La honra, el respeto, la amistad, el buen trato. Pero en esta hora sí clamamos: Señor, quiero compañerismo, pero por tu palabra, Señor. Que lo que yo quiero, que juntarme con hermanos, con hermanas, pero que sea por tu palabra. No me importa si ese que ama tu palabra, aunque a mí ni siquiera me salude bien, pero que ame tu palabra. Ese es el compañerismo que yo quiero. Porque yo sé que en ese compañerismo terminaremos en una unidad como en Hechos 2. El otro terminaremos en una matanza, en una muerte en escena. Tenemos que vigilar ese punto en esta hora.
¿Cómo ha matado el mundo? Ecumenismo. Hermanos, hay que respetarnos, el amor de Dios. Aunque el hermano esté errado, hay que tolerar eso, poco a poco. La cosa es enfatizar y establecer el buen trato del uno al otro, el respeto del uno al otro. No parece malo, hasta parece cristiano. Cierto, un verdadero cristiano nunca va a tratar mal a otro. Pero si la cosa no está conforme a la palabra, tampoco va a ser un hipócrita y va a silenciarse como lo hacía Lot. Entonces dice, ¿cómo esperan tener fe cuando ustedes tienen el deseo de honrarse los unos a los otros? Ven, eso quita la fe, dice, les quita la fe. ¿Qué es? Dice, cuando uno opera así, regresó a la denominación Pentecostés. La que nació fuera de la denominación Pentecostés, no nació en una denominación, nació fuera de la denominación. Y la sagacidad de Satanás, ¿no? El buen trato, dice, la sagacidad de Satanás los atrajo a ustedes de vuelta a eso. ¿Cómo? Por el buen trato. ¿Cómo vino? ¿Cómo aconsejó que vengan en los días de Balaam? ¿Cómo aconsejó? Bien instruidas, mujeres bien instruidas. Cuando le dije, te presento, mire, esta es la princesa fulana de tal. Oye, que sí, mire, ustedes son de Israel, a ver, cuéntame, háblame de Jehová. Todo era mentira. Me gustaría conocer a tu Dios. Sí, háblame más. No es que no, por favor, háblame más de Dios. Mentira. Instrucción de Balaam para atrapar a los hijos de Dios. Todo era un plan, igual con Jezabel. Y el hermano Branham dice, ¿cómo el diablo regresarlos a donde ustedes salieron? ¿Cómo? No lo regreses a Egipto. ¿Quién lo iba a dar el poder para hacer un pueblo que no regrese hacia atrás? Que todos los días ese rey esté con la palabra. La palabra le iba a enseñar cómo avanzar, no retroceder. Observe aquí, entonces dice, ¿cómo? Satanás, la sagacidad de Satanás los atrajo de ustedes de vuelta a eso, de donde salieron, como el cerdo vuelve a cieno, al barro, y el perro a su vómito. Mírenlo ahora, están derrotados otra vez. Otra vez derrotados, otra vez derrotados. ¿Por qué? ¿Quién los derrotó? Piénselo. Oh, hermano. Es un espíritu que viene a ungir para buscar, porque el hermano, miremos, leímos cuando Salomón tenía la palabra y entró, hermano, nadie quería hacerlo guerra. Cuando Josafat hizo un programa de traer el entendimiento, el conocer la palabra en la gente, dice que todos se asustaron, nadie querían hacerlo guerra. El diablo sabe cuando un pueblo empieza a operar en la palabra del Señor, Satanás ya no puede. La única manera es sacarlo de ese interés, de ese énfasis. ¿A través de qué gente? A través de gente que va, si posible, hermano, a arrodillarse ante ti. Pero no es porque realmente la gente, hermanita, tú cantas. Uy, de verdad que me gusta tu canto mucho. A ver, de repente ni lo escuchó nunca. Pero se averiguó, este es cantante, esta canta esta canción y esta canción. El otro también es músico y toca de esta manera, y es esto, todo se informa. Y luego viene con la información que él tiene de usted. Que mira, sí, he visto esto, lo otro y todo por el estilo. ¿Qué es lo que descuidó? ¿Cuál es el acceso? ¿Por qué vía vienen? Para matar la fe, para acabar con el pueblo de Dios, para volverlos otra vez al cielo, para hacer que sean como el perro al vómito, como el cerdo otra vez al cielo. ¿A través de qué? ¿Cuál es la sagacidad de Satanás? El buen trato. Vigile su corazón en esta hora. Así vendrá Satanás a usted en el área que a usted él sabe dónde es débil, ya sea en el área y llevándoselo al mundo, llevándoselo a la religión, llevándoselo al conformismo, a la apacidad, llevándoselo a cualquier. Satanás estudia la vida individual de cada persona y hace un ataque individual para cada uno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ve usted? Tenerlo otra vez como un instrumento por el cual va a cabalgar ese poder. Es un poder tan tremendo, hermano. ¿Cómo obra estas cosas? Por eso nosotros vemos cómo es que operó este espíritu aquí. ¿Qué cosas, hermano? Tomó lugar en la vida de Salomón. Dice la Biblia
Dios había dicho que no tenga esas mujeres. Y dice el verso 3, 11:3 de Primera de Reyes: y tuvo 70 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron, dice, sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se da cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. Oh, hermano, ahora las mujeres empezaron a conquistar su corazón. Es tremendo. O sea, nosotros tenemos cosas por las cuales podríamos ser derrotados. Mire el Sansón. Si nosotros nos descuidamos, hermano, ve usted, uno ve los afectos, ¿no? Todo es un sustituto. Y en este caso eran los afectos por los cuales se infiltró Atalía. En realidad fue Jezabel. El buen trato, el hacerlo sentir bien a usted, el hacerlo creer que es importante. Oye, Corán, y de verdad yo pudiera ir por cualquier país, no amaré a nadie más. Nunca veré un joven mejor que tú. Y agitaban las mujeres con Salomón. De verdad, Salomón, a cada momentito, tal vez siendo, de verdad me agrada verte tan. Y hermano, se lo arrobaron el corazón de Salomón. Tal vez las mujeres no entendían por qué se volvían tan halagadoras. Ellas no entendían, pero era una unción, el diablo usándolo a ellas. El diablo tenía un objetivo claro: a este hombre nunca lo podré vencer hasta que le saque de la palabra. Una vez que lo saco de su corazón la palabra, listo, de ahí en adelante yo lo puedo derrotar. Tampoco podía derrotar a Josafat, tampoco podía derrotar a Sansón, hasta que yo le quite ese poder escondido. ¿Cuál era? ¿Qué era el cabello que tenía Salomón o Sansón? El cabello largo que era la palabra de Dios. Ese cabello largo tipificaba la palabra de Dios. Una vez que la palabra de Dios fue cortada de él, Satanás hizo un juguete de él, un títere de él. ¿Se da cuenta el plan de Jezabel? Ya no es, Atalía no es enviada para gente denominacional. El plan Atalía es para gente que tiene la palabra. Aquellos que tienen la palabra, como Salomón, no cualquiera, como Salomón, como Josafat, no cualquiera, como un joven Jorán en el mundo de la palabra. Tremendos cultos que tenían, hermano, en ese tiempo. Era un avivamiento. No eran reuniones simples, porque por toda la nación era la palabra siendo enseñada. Digamos que tal vez una vez al mes se juntaban. Qué tremendos cultos. En ese mundo vivía Jorán. Tal vez era un músico, tal vez un cantante, tal vez era una persona importante, iba a ser el próximo rey, no podía faltar en un culto. Y tremendo. Y ahí llegaba así, esa jovencita por ahí, aparentemente vestido largo, todo. Ella tenía que fingir, tenía que aparentar, tenía que captar la atención de Joram. No era gente que no tenía la palabra. Por eso cuando, ya hermano, yo tengo la palabra, no pasa nada. Estos poderes no trajeron abajo a simples personas. Mire, ¿a quién trajo abajo estos afectos? Salomón. Él no se cuidó de ese buen trato. ¿Ve? Si Salomón hubiese cerrado ese canal y hubiese deseado, no quiero que una mujer me ame por lo que yo soy, por lo que tengo, quiero que me ame por la palabra. Si quiero que ame a Dios más que a mí. Si él hubiese vigilado eso, dicho, mira, Salomón, te amo, ¿y amas la palabra? No hablemos la palabra. ¿Sabes qué? Retírate. ¿Ve? Él no vigiló eso. Él permitió ser honrado él antes que a Dios. Permitió que a tus mujeres le digan que lo aman a él, aunque no lo amen a Dios. Ese es el creyente que tiene que vigilar en esta hora. No dejar que el pueblo lo aprecie a uno, lo honre a uno más que a Dios. Porque Dios es el más digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Aleluya. El diablo debe ser desenmascarado en todo ataque. Y si sabemos cómo viene a atacar, entonces apuntamos bien a esos blancos del enemigo. Así esté bien disfrazado, bien camuflado, así parezca una Talía bonita, hermano, que explote. Hay peligro detrás de eso. ¿Se da cuenta? Todas esas cosas están en la palabra del Señor. Pero uno no vigila. Hermano, a Salomón no le iba a derrotar cualquier cosa. Y Satanás sabe, por guerra ni hablar. A Josafat tampoco, por guerra ni hablar. A Sansón tampoco, por guerra ni hablar, dijo. No hablaban esos del tiempo del fin. No era Josafat en los días de Elías. No era Salomón tipificando los días del milenio.
¿No es en los días de la sabiduría? ¿No dijo el hermano Branham que los días de él eran los ojos? Dijo, lo que sigue a él es la mente. Esos son los días de Salomón. ¿No habla Salomón de nuestro día? ¿No era Sansón nuestro día? ¿No es la tribu de Dan donde él venía? ¿No es el águila su símbolo? ¿No era el séptimo juez? ¿No había nacido para destruir al enemigo? Y ahora llega a ser el títere del enemigo, lo mueven para allá y para acá sin ojos. Había venido para derrotar al enemigo, pero ¿por qué? No cuidó ese acceso por donde el diablo se mete. Deseo de ser honrado, de ser bien tratado. Y dice que la Biblia ahí estaba Dalila. Tú no sabes cuánto yo te amo. Y dice que le lloraba y lágrimas. Lo mismo a Talía, lo mismo a estas mujeres, a Salomón. Pero si ellos hubiesen vigilado, yo no quiero que me ames más que ames a la palabra primero. Sí, yo amo también la palabra. A ver, háblame. Es que no me acuerdo. Cuando ame la palabra, ahí aceptaré tu amor. Mientras tanto, no. Es lo mismo, un predicador debe pararse de esa manera. No permitir que una iglesia lo respete a él más que a la palabra. No permitir que la iglesia... Piénselo, hermano, es que venimos con este regalito, queremos celebrarle su cumpleaños, queremos hacer esto por usted. A ver, hábleme un poquito de la palabra nueva, que no sabemos nada. Vayan, ¿cómo vamos a aceptar nosotros ser honrados más que a Cristo Jesús? Debemos cuidar ese secreto, es el secreto. Por eso Jesús dijo, ¿cómo ustedes van a tener fe? ¿Cómo el diablo va a matar su fe? ¿Cuándo? Cuando ustedes buscan la honra los unos de los otros. Este hermano me aprecia porque mira, hermanita, vengo con este regalo porque es tu cumpleaños. Ahí vi en el Sky, en el Facebook, que es tu cumpleaños. Ay, mira, nadie se acordó de mí y el hermano se acuerda de mí. ¿Ve? Pastor, mire su cumpleaños, o hermano. En mi iglesia a nadie se le importa. Entonces poquito a poquito empieza a abrirse ese canal, esa puerta. Es como que viene un toque para que usted abra, quite los seguros del deseo de buen trato, del deseo de honra, del deseo de respeto. Entonces dice, es la astucia de Satanás. Voy a ir con una mujer todo mal vestido o con licor. Sé que esto lo va a hacer volar a estos espíritus. Tienen la palabra, pero voy por otro lado, fingiendo que lo aprecio, que lo amo. Y no fueron simples hombres. Qué hombre poderoso era Sansón. Qué poderoso era Salomón. Qué poderoso era Josafat. Todos tenían la palabra. Nazareo a Dios desde su nacimiento. Las que deja ser a la palabra. Yo les leí eso, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Lo desconectó a Sansón del cabello. Lo desconectó a Salomón de su corazón. Lo desconectó de la palabra. Lo desconectó a Josafat de la palabra. ¿A dónde los metió? A una unión ilícita a Salomón. A una unión ilícita a Sansón, a una unión ilícita a Josafat. ¿Qué es eso? Balaam mismo juntándose con nicolaísmo. ¿No es nicolaísmo conquistar? Solo que ahora es más poderoso. Solo que ahora Satanás sabe que a usted, por eso vigile usted, hermano. Si venga un jovencito, mira, sabe que hermanita, sabe, no sé, de verdad que hay un amor grande de mi corazón para ti, que no sé cuánto. Y usted lo ve que ni ama la palabra, y se le está mintiendo, hermano. Porque, seamos sinceros, la única fuente del amor es la palabra de Dios, Cristo. Y cuando nosotros no vigilamos eso, cuando nosotros como creyentes, predicadores o padres, no arde en nuestro corazón el deseo de ver la palabra del Señor siendo unida con la familia, en la casa, si ese no es nuestro clamor, si adentro no nos desespera esas cosas. Si adentro estamos contentos porque la esposa tal vez hace el almuerzo, tiene limpia la casa, los niños hacen esto, lo otro. Si eso nos satisface, porque de repente dice papá y esto, y hazme caso a mí, me hacen caso. ¿Ve? De repente dicen, los niños no hacen caso, aquí voy, y uno contento, ves, a mí me hacen caso. ¿De qué nos vale todo eso si no obedece la gente la palabra, si no presta atención a la palabra, no hace caso de la palabra? Oh, mira, son obedientes, a mí sí, me obedecen los niños. Claro, podemos imponer la fuerza, todo por el estilo, pero hay algo que debemos vigilar, clamar, llorar, hasta ver que la gente se una con la palabra del Señor, porque esa es la única manera de vivir. Fuera de eso no hay vida, no hay forma de vivir. Entonces ese es el secreto que nosotros tenemos que mirar en esta hora, el plan de Jezabel. Piénselo, cómo se infiltró. ¿Cómo es que Jorán llegó a ser
su instrumento tremendo lo puso a Josafat. Lo vemos a Josafat peleando con Acab. Y pues luego miramos cómo es que Joram llegó a ser el instrumento de Atalía. ¿Quién iba a pensar que Joram matando era Jezabel? No parecía, pero era Jezabel. Jezabel disfrazada. Jezabel no aparece en la escena. Por eso hoy usted tiene que vigilar desde el púlpito. Es una mujer predicadora, es una mujer dominante. La maldición más grande, Tiatira, casi 1000 años de oscurantismo, sacó la palabra del Señor fuera de escena en las edades, ¿no? Lo sacó la palabra del Señor fuera de escena en Salomón, fuera de escena en Sansón, fuera de escena en Josafat. Hermano, esas cosas fueron registradas para que en esta hora nosotros miremos los tipos y lograr una victoria total. Mirar dónde fue que Satanás operó su poder. Entonces una cosa debe clamar en nuestro corazón, y ese es nuestro clamor. No queremos nosotros no sabemos quiénes son los hijos de Dios. Mucha gente puede aparentar, y en esta hora tenemos la advertencia que habrá muchas apariencias de piedad, de predicadores en adelante. Por eso queremos clamar por gente que sea, que Dios nos da compañerismo, pero que sea por la palabra del Señor. ¿Sí? Fuera de eso, preferimos estar solos, porque Dios no acepta condiciones de nadie. No, Señor, Él nos ha puesto las condiciones que nos conviene, y debe haber un clamor en nuestro corazón. No quiero, Señor, un compañerismo que no sea tu voluntad perfecta, que no sea por tu palabra, que no sea por luchar de dar un buen testimonio, de vivir una vida cristiana correcta, de avanzar en la fe, de avanzar en la calidad de vida cristiana, de luchar por levantar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Porque dijo: Padre, glorifica tu nombre. La voz dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Un trueno. De eso consisten los 7 sellos. La glorificación del nombre de Jesucristo. ¿Dónde? En aquellos que llevan su nombre. La vida que ellos vivan será la gloria del nombre de Jesucristo, una vez más, en esta tierra. Pero hay un poder escondido que viene en escena. Es tarde, pongámonos de pie. Demos gracias al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga a todos. Es un gran tiempo, hermano, que Dios nos permite vivir, y un gran compañerismo que nos da con diferentes hermanos. Por eso queremos usar el tiempo para que estas cosas salgan a luz, para que usted sepa. Esto no parece nada peligroso. Lo que menos parece peligroso es lo más peligroso. Lo que menos usted vigilará es aquello por donde Satanás entrará a derrotarlo. Pero la gracia de Dios puede abrir estos secretos, estas claves, y de esa manera podemos tener más opciones cada día de vencer. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar esta tarde. Vamos a orar. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en diferentes partes, donde Dios permita que llegue estas verdades de la palabra y sea una ayuda para cada creyente. Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por este día que nos das. La bendición, Señor, estar en compañerismo alrededor de muchos lugares con nuestros hermanos en diferentes países. Seguro tú conoces nuestra necesidad, Señor, que haya en cada corazón ese objetivo, Señor, de avanzar en ti, de estar correctos. Definitivamente tú responderás a ese deseo, Señor. Te agradecemos que nos hayas permitido este día. Te agradecemos, Señor, por la fe de cada hermano, porque eso trae a escena, Señor, las verdades que nos harán vencedores, Señor. Sin un deseo, sin un clamor, ¿cómo podría responder? Pero si hay respuesta es porque hay un clamor, Señor, de por medio. Por lo tanto, te agradecemos por cada hermano y la fe que cada uno está desplegando, el anhelo de realidad que cada uno está deseando, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo eso. Nos encomendamos a ti, Señor, y suplicamos que tu guianza siga siendo elevada en nuestros corazones cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Aleluya.